A continuación, vamos a ver cómo simplificar y amplificar fracciones. Esto es algo muy importante porque cuando queremos buscar equivalencias entre fracciones, ¿cierto? Es necesario simplificar y amplificar. ¿Pero qué significa esto? Simplificar o amplificar fracciones es convertir una fracción o convertir, ¿cierto?, una fracción de un tipo a otro equivalente donde estos términos pueden ser menores si se simplifica, es convertirlo a términos, una fracción X, ¿cierto?, o una fracción cualquiera, convertir una fracción equivalente pero con términos menores si es que se simplifica, o si queremos amplificar con términos mayores. Y en este momento vamos a verlo a través de un ejemplo que es lo que es amplificar, ¿ya? Para amplificar fracciones vamos a partir con un ejemplo súper básico, en este caso que es un medio. Y como dije anteriormente, ¿cierto?, la amplificación es amplificar por o multiplicar por el mismo término tanto el numerador como el denominador. Es decir, en este caso nosotros tenemos un medio. Si un medio lo multiplicásemos por, ¿cierto?, por dos medios, ¿cierto?, que en realidad todos sabemos que dos medios es uno, entonces lo que estamos haciendo es multiplicando por uno. Fíjense que esto ya lo vimos anteriormente, ¿cierto?, cuando decíamos que, por ejemplo, en este caso, 2 medios es igual a la unidad, ¿ya? Entonces, si amplificamos o si multiplicamos, ¿cierto?, 1 por 2, el resultado es 2, y 2 por 2 sería 4. Si se dan cuenta, un medio está siendo representado, o el amplificado de un medio sería igual a 2 cuartos. Y podemos seguir amplificando. En este caso lo estoy haciendo con términos sencillos, de manera que se pueda entender. Si multiplicamos estos 2 cuartos, ¿cierto?, los amplificamos por 2, quedaría 4 octavos. 4 octavos. Y podríamos continuar. Si queremos seguir amplificando estos 4 octavos y lo seguimos haciendo por 2, ¿cierto?, nos quedaría 8/16. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que estos 8/16 son equivalentes a un medio, solo que está amplificado. Si yo hago la división, si yo divido 8 dividido en 16, el resultado que me va a dar va a ser igual que si divido 1 dividido en 2, que es 0,5. Háganlo, pruébenlo en sus casas, ¿cierto?, después de ver este video, y se van a dar cuenta que es correcto. Esta es la manera en la que nosotros amplificamos fracciones. En cambio, ahora vamos a ver qué es lo que debemos hacer para simplificar fracciones. Si en el caso anterior, para amplificar, teníamos que multiplicar, es decir, aumentar, en este caso, ¿cierto?, nuestra fracción, cuando queremos simplificar, ¿deberá ser el caso? Claro, contrario. Es decir, no vamos a multiplicar, sino que lo que vamos a hacer es dividir. Y vamos a verlo en el siguiente ejemplo. Cuando queremos simplificar, entonces queremos reducir el término. Si en este caso tenemos 1350, 2250 avos, lo estoy haciendo con un término grande como para que se entienda lo que vamos a hacer, lo que tenemos que hacer es dividir, ¿cierto?, cada término, es decir, dividir el numerador y el denominador por un factor común, ¿ya? En este caso, en este ejemplo que tenemos aquí, lo vamos a hacer por 10 de manera inicial. Si dividimos 1350 por 10 y dividimos 2250 en 10, lo que tenemos que hacer es eliminar un 0, por lo tanto el resultado sería 135 partido por 225. Y podemos seguir simplificando esta fracción. En este caso, como vemos que ambos tienen el factor común al final, que es 5, podríamos dilucidar y determinar que lo simplificamos por 5. Ojo que tiene que ser tanto el numerador como el denominador. Entonces, 5 por cuánto me da 135 por 27. Y 5 por cuánto me da 225 por 45. ¿Y nuestra fracción queda hasta ahí? No necesariamente, porque la idea siempre es reducirlo al máximo o al término menor que podamos conseguir, al término equivalente menor. Entonces, al igual que el caso anterior, podríamos continuar. 27/45, ¿cierto? Lo dividimos o lo simplificamos una vez más, pero ahora por 9, porque sabemos que 27 es múltiplo de 9 y 45 también.
Entonces, 9 por cuánto me da 27? 9 por 3. ¿Y 9 por cuánto me da 45? 9 por 5. Y determinamos, ¿este término será posible seguirlo reduciendo más? No, porque vemos que ambos números son primos. Por lo tanto, se transforma en una fracción irreductible. ¿Qué quiere decir esto? Que es una fracción que no se puede seguir simplificando. Esa es una de las formas y es un ejemplo de cómo simplificar fracciones. Veamos otro tipo o otro ejemplo de simplificación de fracciones, pero este ejemplo tiene una característica diferente que la habíamos visto antes, ¿ya? Y la vamos a aplicar hoy día, y es bastante interesante. Tenemos un número acá que es bastante grande, ¿cierto? 12.903 partido por 16.269 avos, y es un número muy grande, entonces tenemos que hacer la simplificación. Como vemos, no podemos dividir ni por 10, ¿cierto? Ni por 5, porque pareciera que los términos o el factor común que hay entre ellos no se asemeja. Sin embargo, hagámoslo por 3. Simplifiquemos por 3. Aquí, si gustan, recuerden que tenemos que simplificar o dividir tanto el numerador como el denominador por el mismo término. Entonces, dividimos, ¿cierto? En este caso por 3, y el resultado que nos daría, ¿cierto? 12.903 dividido en 3 nos quedaría por 4.301. Y en el caso de 16.269 dividido en 3 nos quedaría en 5.423. Aquí para términos prácticos, ¿cierto? Yo lo estoy haciendo de manera más rápida para que se pueda entender. Posterior a esto tenemos que buscar un término que sea múltiplo de este numerador y este denominador, que por el momento siguen siendo muy grandes, ¿ya? Entonces vamos a probar con 11, ¿ya? En este caso, si simplificamos por 11, ¿cierto? Esta fracción nos quedaría que 4.301 dividido en 11 es igual a 391 y 5.423 dividido en 11 sería igual a 493. Y nosotros podíamos decir, bueno, hasta acá llegó este número, ¿cierto? No podemos, o aparentemente pareciera que estos dos números son primos, por lo tanto no podemos seguir dividiéndolos, ¿ya? Pero como no tenemos esa certeza, lo que tenemos que hacer en este caso, para poder comprobar si esta fracción es irreductible o no, es calcular el máximo común divisor. No sé si recuerdan que esto lo habíamos visto en videos anteriores, que es cuando tenemos dos números grandes, ¿cierto? Y queremos calcularlo de manera rápida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Correcto. Dividir el número más grande, ¿cierto?, por el término más pequeño para ver si es que encontramos si es que encontramos el mínimo común divisor. Porque si este elemento, o si este número, esta fracción, es irreductible, el mínimo común divisor debería ser 1. Así que hagamos la prueba. Vamos a hacerla con otro color para que se sepa lo que estamos tratando de hacer, que es encontrar el máximo común divisor. Vamos a separarlo acá. Entonces, buscamos y decimos 493 dividido en 391. Recuerden que estamos buscando el mínimo común divisor, ya no estamos simplificando. Sabemos que no podemos, la división no nos da más de 1 el entero, y de 391 para llegar a 493, el residuo es, ¿cierto? El residuo, o vamos a poner sobra para que se entienda, ¿cierto? El residuo es 102. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? El divisor anterior, lo dividíamos por el residuo que teníamos. En este caso sería 391 dividido en 102. 102 por cuánto nos daría 391, no nos alcanza, ¿cierto? Pero sí sabemos que 102 por 3 es 306. Para llegar a 91, para llegar a 391 nos sobra 85. Y volvemos otra vez con el mismo método. Es decir, tendríamos ahora 102 dividido en 85. Y sabemos que 85 en 102 solo nos cae una vez, o 85 por 1, ¿cierto? Nos da 85, y para llegar a 102 nos sobrarían 17. ¿Se dan cuenta cómo se va reduciendo el número? ¿Ya? Y volvemos a hacerlo una vez más. Entonces,
85 dividido en 17. 17 por cuánto nos da 85. Y fíjense lo que sucede aquí. 17 por 5 nos da 85. ¿Y cuánto nos sobra? 0. Por lo tanto, esto significa, y como lo vimos en los ejemplos anteriores, que el máximo común divisor es 17. Es decir, el máximo común divisor es 17. Por lo tanto, ¿es una fracción irreductible? No. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Este 391 partido por 493 avos hay que simplificarlo por 17. Veámoslo. Voy a borrar un poco acá, bien rapidito, para que lo podamos realizar. Vamos a mantener ahí el máximo común divisor. Entonces, este 391 lo vamos a dividir por el máximo común divisor que nos dio acá, que es 17. Recuerden que tenemos que dividir tanto el numerador como el denominador. Eso no es súper repetitivo. Y al dividirlo nos damos cuenta que 391 dividido en 17 es igual a 23. Y 493 dividido en 17 es igual a 29. Y ahora sí, no cabe ninguna duda que este término es irreductible. Es decir, no se puede continuar dividiendo. Por lo tanto, este sería la expresión mínima de 12.903 partido por 16.269. Sé que aparentemente pareciera un poco complejo, pero después de la práctica se van a ir dando cuenta y van a ir alcanzando cierta expertise, ¿ya? Pero créanme que el poder determinar de manera directa incluso, solo con calcular el máximo común divisor, podríamos calcular al tiro con qué término podríamos reducirlo, o dividirlo, perdón, simplificarlo, para obtener el término menor. Y sería mucho más fácil. Pero son métodos que se van aplicando y, como siempre les digo, ustedes pueden escoger cuál les parezca más cómodo o cuál les parezca más fácil según su propio criterio. ¿Ya? Es todo por hoy, hasta acá, ¿cierto? Dejo en este momento el vídeo y les doy muchas gracias a ustedes. Les recuerdo, ingresen acá en Academy, les va a simplificar bastante la vida y les puede ayudar a que sigan ejercitando. ¿Ya? Un abrazo, cuídense.